Muy buenos días a todos, soy Norma Colón D'Alessio, la gente está hablando por aquí por WPAB. Me cogieron entrando aquí al estudio, tengo a Cari Gutiérrez, mi querido amigo de muchos años, con quien vamos a estar conversando hoy sobre crimen organizado. Y estamos esperando a Cepeda. Por ahí debe venir. Bueno, pero antes de eso vamos a una pausa a buscar las galletitas y el café y regresamos. Son las 9:07 de la mañana en La Gente Está Hablando hoy en WPAB. Estamos de plácemes, porque todos los días estamos de plácemes, porque todos los días es un día nuevo e interesante. Y hoy está conmigo, yo soy Norma Colón D'Alessio, está conmigo José Cepeda, que llegó ya, está aquí con nosotros. Buenos días a los amigos Radio Escucha. Y está Gary Gutiérrez, el amigo de siempre. Buenos días otra vez. Uy, con la voz tan así gruesa. Sí, es que estoy con pastillas de esas. Oye, el otro día vi una foto, yo creo que fue ayer, en Facebook de Sharon, que estaba mostrando un desayuno que tú le hiciste. Estamos jugando con el barbecue. Compañero, lo quemaste es el huevo, los huevos no se quedan. No, el huevo tiene que tener cross quemado, y el medio blandito, esa es la forma clásica de los huevos. Pero bueno, era un frito, ¿verdad? Era un mojito, como diría mi hija. Era para otra, ¿cómo es? Para otra. Lo que pasa es que si lo hacen en el barbecue. No, pero imagínate, huevo frito en el barbecue. El huevo frito clásico lleva cross alrededor, crocante, en el medio medium y la yema blanca. Yo no sé tantos detalles si es clásico o no, pero como mi abuela lo hacía, en un sartén de hierro. Es que yo era un sartén de hierro. Era tostadito. Sí, porque al hacerlo en aceite, yo espero que haya sido aceite y no manteca el cochinito. No, aceite. El borde siempre se ponía como doradito. Aceite de uva que conseguimos. ¿De uva? Sí, es un excelente aceite para un montón de aceite cosas. Aceite de semilla de uva. Para freír y para ensaladas es maravilloso. Y bueno, desde el punto de vista de salud, debe ser bueno, la uva, la semilla de uva, que es donde yo creo que sale el aceite, es un excelente antibiótico, ese tipo de cosas, wow, así que no sé. Pues debe ser bueno. Debe ser pero bueno. Yo nunca había oído hablar de aceite. Pero es mucho más liviano que el de oliva. El aceite de oliva, sí. Ay, qué interesante. Bueno, pero eso es para otro programa. Pero estamos aquí para hablar de crimen organizado. Eso es así. Digo, a la luz de lo que está pasando. Entiéndase, vamos a hablar de la sociedad en que vivimos. Exacto, y crimen organizado en contraste con la conversación que tuvimos hace una semana. Crimen de cuello blanco. Sobre cuello blanco, seguro, porque son primos hermanos. Ajá. Como le contábamos en aquella ocasión, ¿verdad? Para ponernos en el marco, el llamado crimen de cuello blanco surge precisamente de la asociación de empresarios y figuras de alto prestigio y buena posición de los profesional, de los legales, legítimas, ajá, al asociarse con organizaciones de crimen organizado. Cuando empiezan a negociar, ¿te correcto. Eso lo vimos en el programa ese, la serie Boardwalk Empire, seguro. Que la vimos claramente salió. Y es la historia clásica que Hollywood nos ha contado una y otra vez de diferentes maneras del mundo aquel del Chicago de los años finales de los 20 y los años 30, ¿verdad? De aquel grupo de distinguidos caballeros como Al Capone, que eran incluso hacían donaciones de caridad y tenían organizaban el baile de la policía. O sea, hacen todo el rol del capitalismo, ¿verdad? Cuando tú miras los enormes capitales mundiales, ¿verdad? Que salieron, los estadounidenses, que salieron de las familias ricas de la era del progresismo americano, ¿verdad? A principios del siglo XX, los Vanderbilt, los JP Morgan, los Rockefeller, mire, toda esa gente eran unos gánteres. Igual que los Capone, igual que los Bussi, que lo único que esos tipos primero tenían el poder, eran tipos elegantes, usaban el sistema porque ellos habían hecho el sistema, ¿verdad? Pero si usted cree que los Rockefeller, los Vanderbilt, los Kennedy nunca mandaron a matar a nadie, pues usted es demasiado inocente, porque se está claro que la familia de los Kennedy hizo su dinero vendiendo alcohol. Bueno, pero eso sale. Claro, ese siempre se ha dicho. De hecho, Joseph, no era sí, Joe. el patriarca. La
la prohibición del alcohol, entre las cosas que nos dejó como legado, fue el arresto de un secretario de justicia en Estados Unidos. Fue el arresto de un secretario de, lo que sería el secretario de Interior, ¿verdad? Que es el secretario de Estado. O sea, de hecho, en Boardwalk Empire hace una referencia a esto, ¿verdad? Y seguimos haciendo referencia a Boardwalk Empire porque yo creo que es una de las películas mejor hechas y que mejor serie, ilustra. Sí, es una serie, ¿verdad? Está en basada Prime, en datos reales. en Amazon Prime creo que está completa, yo la estuve viendo. Sí. De hecho, y el personaje hablando de esa serie, el personaje de Nuki, Ajá. fue un personaje que realmente existió, Sí, o sea que no estamos hablando de nada. Por ejemplo, ellos reseñan la vida de Al Capone, la muerte de Al Capone, del hermano de Al Capone, trabajando para el alcalde de Chicago y para unos intereses económicos rompiendo una huelga, que ¿verdad? Ese tipo de cosas, y eso ocurrió, es cierto, ¿verdad? O sea que en realidad, gente, eso que llaman crimen de cuello blanco y eso que llaman corrupción, eso no es otra cosa que el sistema capitalismo y ves funcionando como debe funcionar. De hecho, esa es la de crítica. Hecho, el libro que yo te traje de Crímenes Perfectos, Crímenes Excelentes, perdón, de Bergolini. No es Bergolini, no, Bergolini es un aceite. Bueno, ahorita me acuerdo. Lo que te dice es eso, mire, esta es la forma de hacer negocio. Y entonces, pues hay unas leyes como dentro del narcotráfico hay unas leyes, y dentro de la mafia de los casinos hay unas leyes, pero o sea, eso no quiere decir que no hay un orden, ¿verdad? Pero ese es el orden, eso es lo que hay. ¿Qué es lo que lo hace ilegal? Bueno, las actividades, fíjate que otra vez la diferencia entre los dos y la diferencia entre las familias que hoy día están janqueaje, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Están los legales y los ilegales. Bueno, no, los dos están haciendo cosas ilegales. El problema es que unos lo hacen de frente usando la imagen legítima de sus empresas o sus posiciones para que no los procesen, incluso para torcer las leyes, porque las leyes, entonces, de ahí viene un término en inglés que yo nunca le encontré una traducción literal, que es el loophole. Las leyes siempre tienen huequitos para escaparte, ¿no? Sí. Porque las hacen ellos, las hace el poder. Las áreas oscuras. Las áreas grises, de donde tú no sabes si es... versus el otro que está consciente cuál es su negocio y lo lleva a cabo de una manera muy estructurada, no en ninguna forma distinto a cómo se manejan las grandes empresas de capital en el mundo. O sea, son empresas con todas las estructuras, o sea, tienen niveles gerenciales de alto, los propietarios, los inversionistas o accionistas, tienen gente intermedia que es la que da la cara y toma las decisiones operacionales, ¿verdad?, del día a día, y tienen sus divisiones y sus empleados y sus contables y hasta sus guardias de seguridad. Por supuesto, como dice Gary, tienen un código bastante estricto, porque ahí las consecuencias que es bien alta, las consecuencias en términos de la vida y la seguridad personal del que está involucrado y de su familia. Lo cual lo hace probablemente con uno de los niveles más chiquitos de desviación, porque tú sabes que si te desvías y te cogen, aquí no hay juicio ni nada de eso. Y aunque las penas no necesariamente evitan la criminalidad, en este tipo de crimen, que es un crimen de negocio, sí las penas, porque son parte del análisis. Bueno, o sea, esos son crímenes que son a diferencia del crimen callejero, a diferencia del crimen, la parte del crimen de la droga a nivel de la calle, ¿verdad? Que el muchacho no tiene otro remedio que irse a vender droga, pues, pero en este caso, estos son riesgos calculados y tomados. Y ahí sí funciona la pena, ¿verdad? Gary, la diferencia entre el que va preso por este crimen que se tipifica como crimen de cuello blanco versus el que está en la calle cometiendo delito todos los días, el que está en la calle se espera que algún día lo cojan. Y el del crimen de cuello blanco se cree que nunca lo van a coger. Entonces la peor cosa que le puede pasar las clases altas se creen eso. Bueno, pero ojo y mucho cuidado, déjame aclarar algo. Yo difiero de Gary. Yo creo que el crimen organizado y las consecuencias de no cumplir
ilustran perfectamente que las penas no funcionan. Porque aunque yo dije que tienen un nivel bien bajito, Oye, pero una sí persona... tienen un nivel de desviación, porque bien, por eso es que pero... ejecutan gente. Está bien, pero... O sea, la gente sabiendo el riesgo, Seguro. lo asumen y Está bien, saben la pero consecuencia. Cepeda, a ninguna persona de la alta esfera social, como dice Gary, Ese- de las clases altas, no tolera mucho el que tú le prives la libertad. Ah, no, tú sabes. espérate, esa es la otra cara de la moneda. Lo que pasa es que en esos casos, estas personas donde se ven protegidas es por la otra cara de la moneda, por las La autoridades influencia, seguro. que los pueden proteger y entonces ahí tú tienes las dos fuerzas enfrentadas. O sea, yo soy el legítimo, si tú te, Lo que o pasa sea, es yo que voy a hacer estamos hablando negocio. de dos niveles. Son dos niveles. Esa gente de clase alta no le teme mucho a la llamada justicia, a la llamada aparato de justicia porque lo controlan. Pero le temen a Pero la lo justicia usan y interna. lo usan. No, Tiempo. tiempo. No le temen al sistema de justicia establecido, pero le temen al sistema de justicia de ellos. O sea, Bueno, interno de ellos. Vamos a una pausa, Yo no estoy estamos totalmente aquí, de acuerdo con eso. Vamos a una pausa, son las 9:18, regresamos. De la mañana y estoy aquí en La Gente Está Hablando por WPAB con José Cepeda y Gary Gutiérrez, soy Norma Colón D'Alexio, y estamos hablando sobre todas los trincados interlingüis y todo lo que tiene que ver con ese asunto del crimen de cuello blanco, lo que se tipifica como crimen Sí. de cuello blanco. Bueno, Que eso es un invento de... lo que se clasifica. De hecho, eso es lo que te quería comentar. Edwin Sutherland, que es un Exacto. criminólogo, un famoso criminólogo de la escuela de Chicago, es el que acuña esa frase de crimen de cuello blanco. Y precisamente porque no está tipificado como delito en los códigos, ni estatales ni federales, él recibe críticas en su época. De hecho, ese tipo nunca hizo chavo porque el poder no lo quería, porque el poder en aquella época decía que cómo él iba a decir que ellos cometían delitos, si el delito era algo de la gente común, porque acuérdate que en el siglo XIX el delito se asociaba con el concepto del vicio. Con la pobreza también. Y bueno, exacto. ¿Y quién era el que tenía el vicio? El que no era virtuoso. Y si tú fueras virtuoso, fíjate que toda esa mitología... Y los que eran clases superiores eran clases superiores porque eran virtuosos. Toda esa mitología de la prosperidad que hoy día algunas iglesias en Puerto Rico la promueven, es del siglo XIX, viene de esa época que si tú eres virtuoso, pues las bendiciones van a llegar en forma de riqueza material. Yo me pregunto qué diría Jesús si viviera hoy día de ese concepto. Pero en la época de Sutherland, hay una imagen de Jesús rompiendo jaulas y tirando cosas para en el templo de los mercaderes o los mercaderes del templo. Los mercaderes del templo. Y pues esa imagen es la que me viene a la mente. Sí, a mí también. Pero esa era la visión. Entonces, al Sutherland decir no, porque vuelvo y te digo, recuerda el contexto de Sutherland, los 20 y los 30, la depresión y el alcohol y la prohibición junta, que no es distinto a lo que hay ahora. Entonces, estas personas, ante la posibilidad de perder su estatus, se asociaban con estos otros criminales organizados, ¿verdad? Estos otros dirigentes criminales, y les hacían el trabajo de limpiar el dinero. Esta gente no vendía droga, en aquel caso no vendían alcohol. Y eso se parece a algo que estamos viendo hoy en día. Seguro, pero usaban los almacenes para almacenar el alcohol que venía de Canadá, usaban las rutas y la infraestructura que ellos tenían de legítima para ayudar al otro. Mira, otra vez, Bobo Empire, ¿verdad? Uno de los temas, una de las líneas de las historias que se trabajan es cómo la mafia o el crimen organizado irlandés en Atlantic City manipula las elecciones del 28 del 32 creo que es, para que las carreteras en New Jersey no vayan hacia el sur, sino que vayan hacia el norte, porque esa es la ruta que a ellos les convenía para llegar al alcohol. Entonces, o sea... repito, gente, es que cuando estamos hablando de eso que llaman crimen de cuello blanco y corrupción y todo ese tipo de cosas, es la forma, es el sistema operando, ¿verdad? Es la forma como opera el sistema, que como tú bien sabes, porque entonces es tu área de trabajo, Norma, tú tienes que mantener las apariencias y las ilusiones, y tienes que mantener la legitimidad. Entonces tú pasas algunas leyes y de vez en cuando tiras a uno a los leones como chivo expiatorio, como está pasando ahora, ¿verdad? Cuando otro es por ahí,
Para ajustar cuentas, para ajustar. No, para para crear la apariencia de que a De ti que también te está haciendo aplica algo, y de que el sistema es igual para O sea, ¿tú todos, estás pero diciendo no esto lo por los es. federales? No. Bueno, lo estoy diciendo, sí, No. sí, Sí, por los federales y por todo el bueno, porque son los mundo. federales los que están haciendo la investigación. Bueno, pero y los que están fíjate, acusando. fíjate que es interesante que tanto a nivel local como a nivel federal, en este tipo de cosas, por ejemplo, cógete el caso de Fajardo. ¿Usted cree que Fajardo... De Víctor Fajardo. Sí, ¿usted cree que Fajardo era la mente detrás de toda esa cosa? No, Víctor Fajardo era el más idiota. Era el mensajero. Y de Castrofón es el más idiota. Ven acá, y el caso de Angie Porque también. los que dieron ¿De los quién? que dieron ¿De los Angie? chavos, que lo dieron estando conscientes de que estaban cometiendo un delito, pues a toda esa gente siempre se le da inmunidad, ninguno va preso, siempre va preso el funcionario. Pero ni siempre siquiera va lo a ser acusan. más chiquito, Ahí sí. yo creo que yo siempre me viene a la mente la imagen de Bueno, pero Oliver. estos cumplieron cárcel, lo que estamos mencionando. Sí, bueno, Sí, porque pero siempre hay porque alguien, esos son- porque siempre esos son hay los más alguien que crea idiotas. la ilusión. O sea, Siempre hay alguien que tiene que porque cumplir el que se ganó los millones de pesos vendiendo las computadoras de los cuales Fajardo cogió los chavos, pues no fue preso, ese fue ni lo testigo del Estado. investigaron. Exacto, ¿entiendes? bueno, exacto. No, yo ahí siempre, ahí me viene a la mente desde el punto de vista, ¿verdad? Como abogado en estos procesos, el caso de Irán contra Gates y Oliver North. O sea, tú siempre tienes a uno que es el que va a decir, esto lo decidí yo y aquí para la bola. Y protege a todos los demás que están para arriba y él sabe lo que le va a pasar, pero lo asume. Pero mire ese caso. Ahí hay entonces hay un libro que se llama Dark Alliance, lo escribió Gary Webb, lo pueden buscar. Ahí hay tres Alianza Oscura. protagonistas principales. Estamos hablando del caso de Oliver. Irán De contra Irán Gates. contra. Estaba, digo, aparte de Bush, el padre que estaba envuelto y Higgins, Que y todo el dirigía la mundo, CIA en pero esa como dice época. Cepeda, the buck stop En Oliver North. Pues Oliver North, que era el agente el militar, agente de la CIA, que el tipo está El tipo era el millonario, enlace. está ahora millonario cobrando 10 y 15 mil pesos cada vez que da una conferencia. Sí. Está el agente de la CIA, que no recuerdo, tiene un apellido extrañísimo, nicaragüense, que se llamaba Encantado o algo así, que ahora me perdona Cantamo. no me acuerdo, me perdona que no lo recuerde. Yo creo que El tipo, si tú nos estás escuchando, exacto, él ya debe mismo saberlo, nos manda sí. una corrección. Ese pájaro se terminó retirándose con, ¿cómo es? Pensionado de la CIA, viviéndolo más bien en California, eso. Chris Ross, el único negro en el asunto, el que vendía la droga en la calle, que movía tanto dinero para esta gente que el dinero tenían que comprar casas y sellarlas llenas de dinero para poner los chavos, porque no había dónde ponerlo. ¿Okay? El tipo hizo 25 años de cárcel, y fue el único que fue preso en todo el asunto. Cuando tú crees que un negro de un barrio pobre en California tuvo la capacidad de hacer de inventar todo el esquema. Todo ese esquema que incluía aviones de la CIA y era traer la droga de Afganistán, venderla en Estados Unidos y mandarle los chavos a los contras en Nicaragua. Lo que se hacía era que la droga de Sudamérica se llevaba a Estados Unidos, en Estados Unidos con ese dinero se llevaba hasta Irak, y allí se compraban armas que entonces se llevaban a los contras. Ese era el esquema. O sea que Estados Unidos, gente probado, esto hay informes del Congreso y todo ese tipo de cosas. La CIA de Estados Unidos utilizaba el crack, que fue la gran invasión del crack de los 80, para subvencionar y comprar armas para la CIA, ¿verdad? Pues mira, adivina qué, el único que fue preso, el más idiota siempre, ¿entiendes? Porque los verdaderos, entonces volvemos a lo mismo. Hay una película sobre eso. Pues mira, no lo sabía, sí. Sí, hay una película. Pues, pero mira el mismo caso, ahorita mencionamos a Víctor Fajardo, o sea, ¿en qué país del mundo un funcionario convicto por fraude, lavado de dinero y todas las cosas, y más recibe la pensión de secretario? O sea, el tipo se mete un montón no creen en la rehabilitación. De millones de pesos, tú sabes, se meten cientos de miles de pesos anuales del pueblo, del contribuyente, al mismo que él defraudó, le estamos manteniendo un estilo de vida. Oye, y sabrá Dios también todo el dinero que tiene guardado en algún sitio. Pero mira, ven acá, estamos hablando de esto porque para entrar en el verdadero bueno, tema, en el otro caso, que es el caso, el supuesto caso, porque no tenemos, ¿verdad?, de Juan Ramón Saldondo. Que yo dije la semana pasada que era José Manuel y no José Manuel. No es Juan Ramón Saldondo. Antes de pasar al caso específico. Digo, él es el más idiota, que es el que... Bueno, no sé, vamos a ver, pero eso se verá en los próximos meses. Antes de pasar al tema específico, es importante entender
que cuando estas empresas hablan de crimen de cuello blanco y de corrupción y eso, no es las actividades que le hacen daño a la sociedad las que importan, son las actividades que le hacen daño al capital. Por eso cuando tú me traes este reporte que dice reporte de las Naciones sobre el abuso y el fraude ocupacional, los estudios mundiales de fraude, de una gente que son los investigadores, los certificados de fraude. Examinadores certificados de fraude. Exacto. Pues, ¿qué es lo primero que yo veo? Que esta gente lo que se le ocupa es cómo es que los robos y las cosas internas dentro de la compañía afectan las compañías. Eso de mirar 2 páginas aquí ya tú te das cuenta que es eso. O sea, que a esta gente no le importa a usted ni le importa yo, a esta gente le importa su compañía. Tenemos una llamada, pero antes de eso tenemos que irnos a una pausa, son las 9:30. Cuando regresemos atendemos la llamada telefónica y continuamos el tema. Con 35 minutos de la mañana, en La Gente Está Hablando, soy Norma Colón D'Alexio y estoy hoy con Gary Gutiérrez y José Cepeda hablando sobre el crimen de cuello blanco. Y hablando... tenemos una llamada, correcto. Vamos a darle paso a la llamada. Buenos días. Buenos días, Norma. Habla Isolina Cardenales. ¿Cómo estás y feliz Navidad? Ah, Isolina, ¿cómo estamos? Qué bueno saludarte. Igual, un saludo a ti y a tus distinguidos invitados. Gracias. Sí, dale, cuéntanos, Isolina. Sí, los llamaba porque estaba escuchando el tema que me parece muy interesante y precisamente es el tema de mi disertación doctoral. Y pues, ¿verdad? En el receso navideño me he estado haciendo como un repaso, ¿verdad? De todas esas cosas que he tenido que estar mirando. Ok. Cuéntanos ¿cuál es ¿qué vas a investigar? Bueno, mi investigación va enfocada a lo que es el fraude ocupacional, ¿verdad? El esquema desde lo que sale del interior de la organización, pero con un enfoque de ética y enmarcado en lo que son las microempresas, pequeñas y medianas empresas, que son, desde el punto de vista de mi investigación, pues, las más vulnerables en términos de los recursos limitados que tienen para poder detectar, prevenir y establecer unos sistemas. Y pues la importancia de la ética como un escudo, ¿verdad?, para tratar de que la afectación en términos del microempresario, pequeño y mediano empresario, pues sea mínimo. Pero es desde el punto de vista de la ética y cómo se establece el tono ético desde arriba, desde el tope. Sí, eso, las pequeñas y medianas empresas son las que no tienen realmente los controles establecidos, ¿verdad? Por lo que tú bien señalas, según el informe de las Naciones que tenemos aquí, el control que más efectivo es la línea directa, ¿verdad? La línea de comunicación anónima, y los empleados son los que más divulgan o los que más denuncian los delitos. ¿Tú crees que las empresas pequeñas puedan implantar una línea directa? Porque me parece a mí que mientras menos empleados tú tienes, más compañerismo hay, menos propensa es la organización menos propenso es el compañero para denunciar al otro compañero. Eso es así. En la familiaridad que se desarrolla es uno de los puntos importantes, ¿verdad? Al ser más pequeña, pues esa cercanía establece, y culturalmente, ¿verdad?, establece pues esa relación que de alguna forma pues limita, ¿verdad?, puede limitar esa divulgación, y yo lo que estoy viendo desde el punto de vista de mi investigación es cómo el microempresario, pequeño y mediano empresario establece desde el tope ese tono ético para tratar de prevenir ese tipo de situaciones, ¿verdad? Prevenirla, detectarla y manejarla. Básicamente ese es el enfoque de mi investigación y partiendo desde la ética. Risolina, en el informe de las Naciones que hace la Asociación de Investigadores Certificados, no se incluye, supuestamente se incluye a Puerto Rico, no sabemos si es en el grupo de Estados Unidos o en el grupo del Caribe, pero no se menciona
como país independiente desde el punto de vista de pérdida en fraude por concepto de fraude ocupacional. ¿Tú tienes idea de cuánto es en Puerto Rico la pérdida? No, en Puerto Rico no hay una métrica. Nuestro punto de referencia es el reporte a las naciones que se hace pues cada 2 años y que se incluye en la medida que los examinadores de fraude certificados que en Puerto Rico hayan manejado ese tipo de situación, pues participen, ¿verdad?, de esa investigación, pero no hay una manera de segregarlo, ¿verdad? Lo participamos a través de, ¿verdad?, de lo que es el territorio de Estados Unidos, contemplándonos desde ese punto de vista, pero no tenemos, el fraude ocupacional no es un asunto pues, del que se habla, no se divulga, ¿verdad?, pues por las vertientes que tiene en términos de imagen, de prestigio, y pues la mayoría de las compañías lo que hacen es que tratan de manejarlo pues de forma más aislada, llegando a algún tipo de acuerdo con el empleado o, ¿verdad?, tomando una acción disciplinaria, y pues no es algo del que tengamos una medida exacta para Puerto Rico exclusivamente. Bueno, pues Rizonina, muchas gracias por tu llamada, me da mucho gusto que te hayas comunicado y te deseamos mucho éxito en tu investigación. Déjanos saber y te invito para que participes en el futuro aquí en el programa, que vengas para que nos dejes saber lo que estás haciendo y lo que estás encontrando. Claro que sí, muchas gracias y feliz Navidad nuevamente, feliz año a ti, a tu familia, a tus invitados también y tu familia, un tema muy interesante y lo sigo escuchando. Muchas gracias y un abrazo. Igual, buen día. Esa era Rizonina Cardenales, estudiante de doctorado de la Católica. Yo en mis cursos, ¿verdad? Yo ofrezco tanto el curso de crimen de cuello blanco como el de fraude, detección y manejo de fraudes en el programa de justicia criminal de la Intel. Y concurro en parte, pero hay una banderita amarilla. O sea, yo también planteo el asunto desde un punto de vista ético como estrategia. Pero eso es una estrategia macro que tendría que ver con la educación y la formación de esa gente que va a trabajar en la empresa. Es una cuestión cultural. Ah, gracias. Esa es la bandera amarilla. El problema con usar solo la ética y la razón por la que no funciona del todo. Te voy a hacer una anécdota breve que nos pasó en una de las conferencias de criminología. El problema es que es cultural y depende, o sea, la ética está basada en los valores del grupo dominante. ¿Qué pasa cuando los valores cambian? Nosotros estuvimos en una conferencia hace unos años atrás, donde una joven también estudiante, no me acuerdo si era doctoral o de maestría, estaba haciendo su tesis sobre el tema de la Universidad de Arizona. Ella lo hizo en Laredo, pero estaba en estudiante de la Universidad de Arizona. Era discípula de nuestro amigo Luis Fernández. La cuestión es que ella va a esta ciudad en México. Ella comparó dos americanos y los mexicanos, pero ella era de ascendencia mexicana y fue a esta ciudad. Y una de las preguntas de su investigación a los empresarios de esa ciudad era cómo los afectaba a ellos. Ella le llamaba la mordida, ¿no? El tener que pagar por los permisos. ¿Qué corrupción? Que es una forma... Espera. No, está tipificado. Wow. Ahí es que voy. Ella, en las leyes de allá, igual que en las de aquí, eso es delito. Okay. Sin embargo, en el uso y costumbre, que fue lo que ella encontró, cuando ella hizo igual que esta gente de esta organización, mandó los cuestionarios, ¿y qué encontró? Que cuando ella les preguntaba cuál era el efecto de la mordida en sus negocios y qué pérdidas le provocaba, los empresarios le contestaban, ¿qué pérdida? Si eso es parte de la forma de hacer negocios aquí, ellos lo incluían ya en su plan de negocio y eso era parte de hacer negocio. Por lo tanto, ojo y mucho cuidado, no estoy diciendo que la ruta es equivocada, estoy planteando que los valores los determina el grupo dominante y en ese caso, en esa ciudad los empresarios decidieron. Él pone bandera amarilla, yo desde mi visión criminológica yo pongo bandera roja. O sea, esto de la ética y la moral es bien chévere cuando la nevera está llena. Pero si usted es una mujer soltera de salario mínimo, que tiene 2 muchachos, que el bambarán de los pais del muchacho no le envía los chavos de la pensión,
y el muchacho necesita llevar una cartulina mañana a la escuela, y no la tiene, pues, ¿verdad? Entonces, que sí, la ética. Hay que comprar la leche y hay que comprar el pan. Exacto, si compro la leche, si compro la cartulina no es para la leche, pues entonces, pues tú sabes. Entonces, ojo y mucho cuidado porque, por eso, pero que este discurso de la ética, porque, por ejemplo, cuando tú me dices a mí que un funcionario público a nivel de un legislador, ¿verdad?, se vende como lechón de a peso, pues yo ahí podemos hablar de ética. Pero cuando tú me hablas de un empleado de salario mínimo que ni siquiera tiene 40 horas, pues la ética la ética tiene un costo económico, ¿entiendes? Seguro. Entonces, o lo paga usted, si tiene ética, o si usted no tiene ética, pues lo paga su patrono. Lo que Sí, pasa pero es que el problema informe, es cuando son los empresarios. Está por bien, eso... pero lo que pasa es que el informe ese que tienes en la mano, el informe a las naciones, realmente es de lo que se trata es de dinero, o sea, de cuánto representa la pérdida, quiénes lo cometen, quiénes son las víctimas y cuánto representa la pérdida. Pero el problema es... Estamos claros, lo que pasa es que... No, estamos claros, pero ese es el problema del informe, porque estamos hablando de la pérdida para el patrono. Exacto. Pero si tú estás trabajando en un subempleo, que estás trabajando 40 horas y con eso, porque yo entiendo que un empleo es un acuerdo en el cual tú trabajas 40 horas, que es lo que hemos determinado como razonable, y con eso tú puedes vivir. Si tú con eso no puedes vivir dignamente a un nivel básico, pues ya entonces eso no es un empleo, ¿verdad? Entonces si la persona se las busca, y eso incluye llevarse el papel de la fotocopiadora, pues no es que esté bien, yo no estoy diciendo que esté bien, lo que pasa es que ojo, hay mucho cuidado con la cuestión de la ética, porque si la ética está entre yo comprar leche o comprar una gema de papel, pues obviamente, o sea, los niveles los parámetros de esa moral son diferentes, ¿no? Es que la ética es subjetiva, es lo que estamos diciendo. Claro. Mira, pero en términos del caso de Puerto Rico específicamente, que no se incluye con nombre y apellido en el informe, tú no puedes especular. Nosotros en ese mundo no existimos. Por eso es que tú no puedes especular en cuánto es la pérdida. Es que leí en el Nuevo Día de hace un año atrás que se especuló de que en Puerto Rico la pérdida podría representar hasta 5.000 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto es eso? En fraude ocupacional. Pues, pero mira, es que... Pero el narcotráfico como el doble. Exacto. Bueno, por eso, pero si tú aquí miras hablando por eso, pero te quiero decir que esas cosas tú realmente no las puedes medir. Por eso, pero es que en Puerto Rico no hay un estudio. Pero es que aunque haya estudios, porque es que, por ejemplo, el narcotráfico, tú ya hablas gente de 24.000 millones de pesos, ya hablas gente de 6.000 millones de pesos. ¿Entiendes? O sea que todo esto son, porque también depende de lo que tú consideres pérdida, porque lo que decía ahorita Cepeda, por ejemplo, o sea, si tú haces ese estudio en esos 5.000 millones, están los chavos que tienes que pagarle por debajo de la mesa al funcionario, pues no, eso es parte del negocio, eso no, pero entonces está el lápiz que se roba la secretaria, ¿verdad? Y ahí es donde yo tengo o el problema. Papel de copia. By the way, algo que habíamos dicho hace como 2 años atrás, sigue en aumento los robos de cosas de primera necesidad. Jatería. Roban calderos, abridor, salchichas y queso en escuela. Bueno, están robando comida. Alguien va a despedir el año. Mira, son las 9:47, 9:48, tenemos que hacer la pausa, regresamos. 8:52 de la mañana en La Gente Está Hablando por aquí por WPAB. Tenemos una llamadita. Oye, que hoy ha sido un día, vamos a atender la llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Hola. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Con Salvador Vargas de Juanadía. Sí, adelante, don Salvador. Pues sí, el programa suyo hoy y normalmente, sí, pero hoy especialmente está sumamente interesante. Muchas gracias. Mire, yo le voy a hacer, respecto a lo que yo quisiera decirle, yo le voy a hacer una breve anécdota. Yo me dedico a distintas actividades para vivir y eso. Yo llevo recorriendo las calles de Ponce por años y años, más de los que me quisiera acordar, ¿verdad? Mis negocios y demás, y actividades sociales, meramente por caminar. Y por primera vez en la vida, hace un par de meses, a mí me acercaron en una de esas calles, no en un callejón, sino una de las recorridas. Y digo, eso no fue una experiencia muy agradable, ¿sabes? Pero de todos modos... ¿En qué calle fue? Eso fue
Guadalupe, La calle Guadalupe. detrás del correo. Ok. Del correo antiguo, el correo original. Sí, exacto. Entonces, pues mire, yo no le digo, pues por supuesto no fue una experiencia nada agradable, pero uno meditando posteriormente y todo, a mí lo que me dan este tipo de personas, pues aparte del susto, es lástima, porque después de todo, el máximo daño que puede hacer uno de estos individuos, pues es de persona a persona. Pero ese tipo de actividad criminal nos hace también olvidarnos de otro tipo de actividad criminal, que es lo que están comentando ustedes hoy, que es el crimen de cuello blanco, que cuando impacta no a uno, sino a todos, a miles, y de una forma mucho más dramática. Sí, hay que ver, ¿verdad?, cuál es el daño que hace. A nivel de sociedad yo pienso que es muy grave. Bueno, porque no es el que te roba $10 o $20, ¿verdad? Es el que está robando a nivel institucional. Bueno, pues por supuesto, y en todo caso, pues miren, vamos a verlo también en el contexto de esta crisis económica y esta situación fiscal que estamos viviendo. ¿Cuánto de esta deuda que nosotros se nos ha acumulado no es la responsable directa el crimen de cuello blanco? Porque vamos a poner un ejemplo sencillo. Si usted es un contratista del gobierno y tiene que tirarle 6 pulgadas de asfalto a una carretera y en lugar de esos 6 le tira 2, ¿qué pasó con el resto del asfalto que usted tenía que tirarle? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Y no solo lo que se robaron ahí. ¿Qué hay de las consecuencias? Porque tiene una carretera que no está conforme a las especificaciones, que no va a tardar en dañarse, y ahí su impacto va a ser el hecho de que usted va a estar transitando una calle donde su auto va a tener una vida útil mucho menor, usted va a tener que absorber los gastos y va a ser unas carreteras mucho más inseguras. Eso es una. Hay otra situación que a mí me llama la atención de una forma que es verdaderamente dramática, y yo no me explico realmente cómo es posible. Porque recientemente, hace unos meses atrás, no recuerdo el mes, La Perla del Sur, el periódico La Perla, publicó en primera plana unos datos sobre unos $100 millones que le fue asignado a Ponce por concepto de Ponce en Marcha. Y lo interesante del artículo es que básicamente nadie sabe qué pasó con ese dinero. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué este silencio? ¿Por qué yo no escucho absolutamente nada en cuanto a buscar respuesta a dónde fue a parar ese dinero? Porque no estamos hablando de $100, estamos hablando de 100 millones. Y no fue ningún muchacho de la calle que lo pudo haber robado. Así que, ¿dónde están las preguntas en cuanto a este tipo de situaciones? Y así podríamos seguir todo el día hablando de circunstancias parecidas que se remontan, no digamos a años y bastante recientes en cuanto a administraciones gubernamentales pasadas y aún la actual. Y ahí es donde está el verdadero issue del crimen de cuello blanco. Eso es básicamente de lo que usted me está hablando, señor Vargas, es de corrupción de gobierno. Vamos, pero mira cómo le llaman corrupción, le llaman apropiación ilegal, pero no le llaman lo que es un crimen, un robo. Bueno, no, porque esas son las distintas categorías dentro de lo que se conoce como el crimen de cuello blanco. Son diversas categorías. Tengo que cortar la llamada, señor Vargas, porque tenemos que ir a una pausa para identificar la emisora. Vamos a tocar este tema del impacto del crimen de cuello blanco en la deuda nacional, que es el tema que trae el señor Vargas, pero también tenemos que hablar del famoso caso de Juan Ramón Salduondo, que lo hemos seguido dejando, y es posible que se nos acabe el programa y no tengamos la oportunidad de hablarlo, pero son las 9:58, vamos a una pausa y regresamos. 4 minutos de la mañana y estoy aquí, como bien dice nuestro querido amigo Omar Alfonso, con estos muchachitos que
Mira, saludar a Reverenda Lucy. Lucy A Rosario Lucy Rosario, Medina, un abrazo y muchas felicidades. Y a arecibeña, viequense y ahora ponceña. Ajá. Pues tenemos unos oyentes que son muy fieles a este programa y que se pasan mandándonos notitas por Sí. texto, ¿verdad? Y dice, tú deberías tener esos muchachitos todas las semanas allí. Bueno, Son difíciles de controlar. tenemos a José Cepeda y a Gary Gutiérrez aquí en La Gente Está Hablando hoy en WPAB y soy Norma Colón D'Alessio. Continuamos con el tema del crimen de cuello blanco, el tipificado crimen de cuello blanco, y vamos a hablar del caso de Juan Ramón. Vamos a hablar del caso de Oye, esto. como lo llaman con esa confianza, ¿escuchaste lo de Juan Ramón? Sí, Juan. ¿Supiste? Bueno, vamos a empezar por ahí. Fíjate que una de las primeras características que se da en el crimen de cuello blanco es quién es que lo comete. En otros contextos, y a Gary probablemente lo han oído decir, que incluso la forma en que la prensa maneja los casos es distinta a cómo se maneja el crimen callejero. O sea, cuando arrestan a un bichote, a un tipo que sospechoso maneja de narcotráfico. pues le dicen el bichote, le dicen el narcotraficante, le dicen que no le dicen. Nunca dicen el joven, nunca dicen la señora, porque han habido mujeres Nunca que es un manejan delincuente, estas empresas. pero nunca es un delincuente tampoco. No, en En el el caso del vocablo de narcotráfico sí, policía- en el vocablo de policía, Pero en el caso del el ejecutivo, ¿no? Pero el entonces, individuo. cuando hemos tenido estos otros casos, pues seguimos hablando del exsecretario de Educación. Nadie habla del delincuente ese que se llevó millones de pesos para el PNP. Y en este caso, pues es el licenciado Salduondo. ¿Hasta cuándo va a ser y Juan licenciado, Ramón. pregunto? Bueno, hasta que el Tribunal Supremo Que lo saque culpable y los desaforen. Bueno, lo puede que no son dos procesos que no tienen relación. Si los delitos no tuvieron que ver con que engañó al tribunal a través de procesos legales, No hay desaforo. pues a lo mejor nadie le ha radicado una querella. Pero ahí es que para ir entrando en calor del tema que a ti te interesa. Fíjate que una de las cosas que hace que el caso del licenciado Salduondo Viera sea un caso de texto de crimen de cuello blanco El es supuesto, precisamente el supuesto caso. Digo, bueno, él lo que se le él está imputando, radicando, lo que se le está exacto. imputando. Exacto. Lo que lo hace un caso de texto es precisamente la posición de alto prestigio profesional que él mantiene y las relaciones Los con los vínculos. altos funcionarios del gobierno. A mí me da mucha gracia porque en otras emisoras estos otros analistas que son de un solo partido, que son unidireccionales, están hablando de la conexión con el Partido Popular. Sin embargo, según yo empecé ayer una búsqueda light, o sea, no me puse técnico, sino a ver qué encontraba. Y eso quizás también contesta la pregunta de por qué no lo han desaforado, por qué no hay un proceso de desaforo paralelo. El tipo estaba relacionado familiarmente con el juez Fuster, que en paz descanse, que fue presidente de la Universidad Católica. Es cuñado. Pues se Juez del Supremo. por eso, con los jueces del Supremo, a eso voy a hacer referencia. Pero hay una referencia incluso de que él le llevó casos personales a Fuster. Por otro lado, la cosa no se queda ahí, porque todos me van a decir, pero Fuster también era popular, sí, pero ¿quién era el que le llevaba los casos a Salduondo? Baltasar Corrada del Río, Alcalde que de también, San Juan, que fue alcalde de San candidato a Juan, la que fue gobernación, comisionado residente, Comisionado residente. y que fue juez del Tribunal Supremo, que está vivo todavía, era el que le manejaba unos ciertos asuntos, era Corrada. Entonces el tipo, algo que Gary y yo también siempre hemos estado señalando es que en Puerto Rico no hay tal cosa como corrupción roja y corrupción azul. En Puerto Rico la corrupción es corrupción porque los dos partidos están metidos hasta las orejas. Cuando uno es el causante principal, el otro simplemente lo encubre. Mira los casos de los gasoductos. O sea, para mí hay dos casos en el 2014 que hacen evidente el nivel de corrupción que no vamos a poder superar mientras sigamos votando por los mismos dos. Uno son los dos gasoductos, 300 millones votados, 70 por los populares y 200 por los PNP, que nadie nunca ha querido investigar y eran evidentemente fraudulentos. El caso del Sur es patético porque hasta llegaron tubos para venir después con el argumento que los habían instalado, que no instalaron nunca nada, era fraudulento, pero ni el Colegio de Ingenieros, bueno, el Colegio de Ingenieros se expresó en un momento dado, pero no ha habido presión para que eso se investigue. Y ahora Aníbal, después que dejó de ser gobernador, es el tipo de todas las ideas para resolver todos los problemas del país. Esto me sorprende, la gente después que deja los puestos, entonces que se le ocurren las ideas.
Pero entonces tú vienes hace 3 o 4 meses atrás, aquel programa donde se combinaron todas las televisoras del país para denunciar el cartel del petróleo. ¿Cuántas acusaciones ha habido de eso? Ninguna, hasta ahora ninguna. Ni va a haber sepa. ninguna. Oye, porque toda esa gente le pagaba a los partidos, le pagaba las campañas. Mira, son Oiga, contribuyentes, si- son si- contribuyentes. Si usted cree que cualquier partido o candidato tricoltrit de estos que a veces tenemos por ahí, que tú no sabes ni cómo se llama, hace un radiomaratón en una emisora en el pueblito tal, en el centro de la isla, y recoge $1 millón de pesos, y tú crees que de verdad se recogió legítimamente, oiga, tengo un puente ahí cerca que le podemos venderla a buen precio. Mira, o sea, yo creo que es importante porque no solo en Puerto Rico, la tendencia en todo el mundo liberal, todo el mundo neoliberal, ¿verdad? Neoliberal capitalista. Capitalista, es que los partidos han de, las luchas de poder no son entre partidos y en procesos de elecciones. electorales, ¿verdad? seguro. Las luchas de poder son luchas de clase. Correcto. Y los partidos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en España, en todas las llamadas democracias neoliberales, los partidos son son dos herramientas, porque seguramente son dos en términos, las opciones válidas, ¿verdad? Son dos herramientas de la clase alta para mantener su influencia de la clase alta. Entonces, en ese sentido, tú no puedes hablar de corrupción de un partido, corrupción de otra, porque, repito, primero, eso que llaman la corrupción es la forma de hacer negocio. Y es la forma de hacer negocio de las clases altas. Porque cuando los pobres hacen eso, pues son delitos y son, ¿verdad?, otras cosas. No son, pero o sea que lo primero que usted tiene que sacar de esta ecuación, aquí en Puerto Rico, en España, en Estados Unidos, en todas estas democracias, supuestas democracias electorales neoliberales, es esa cuestión de los partidos. Los partidos son simplemente herramientas de los que verdaderamente ejercen el poder, ¿verdad? Bueno, ayer alguien me dijo que los partidos tenían de rehén, como rehén a Puerto Rico. No, los partidos no tienen No, que ver, los los partidos son el dueño, o sea, son los que administran, perdóname, son los que administran la finca para los dueños de la finca. Eso es lo que son, no es que, o sea, esto es como el capataz, el partido del capataz. El partido es el mayoral, exacto. El mayoral, pero, o sea, y eso no es, o sea, y ese es el orden, y por eso cuando hablamos, yo le digo a mi gente, ¿usted cree en el ley del orden? Pues yo no creo en ningún ley del orden porque el orden que está me está pasando por la piedra, ¿entiende? Y lo está pasando usted por la piedra, así que yo no sé cómo usted cree en el orden, ¿entiende? Mira, Entonces, quería ese es el orden. mencionarles, antes de que se me olvide, el caso de este funcionario de Obras Públicas, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que fue arrestado, que fue nombrado por la administración pasada y que la administración presente lo siguió dejando. Esto fue ahora, recientemente, no me acuerdo el nombre de la persona, pero supuestamente el fraude estaba en que él le pedía dinero al suplidor para pagar su factura. O sea, yo te saco tu chavito si me das esto antes. Pero lo interesante es que los dos partidos lo dejaron en ese puesto de confianza. Mira, antes Creo que es el tesorero de Obras Públicas. Antes de entrar en esto, fíjate lo interesante cómo la prensa nos vendió esto. El tipo le pedía a los individuos para sacar el cheque, y no pudo haber sido que los individuos lo ofrecían para que sacara el cheque. Pero volvemos a lo mismo, entonces lo que se están saltando que los suplidores volvemos a lo mismo, entonces los que se están saltando con la cosa se convierten en testigos, y ese que es el más idiota, págame adelante que yo te saco unos chavitos, y ese que es el más idiota, el que me lo cogió en toda la cosa, es el que voy pero probablemente el más ambicioso. Fíjate pero que lo que te quiero que estemos claros es que las cosas son como nosotros las vemos. Y las vemos como la presentan las cosas. Entonces fíjate que ya exoneramos el capital es la víctima. Sí. No, el capital es quien pagó los chavos, y estoy seguro que la primera vez alguien fue y le dijo, mira, si tú me, ¿verdad? Pues eso es posible también, pues entonces tiene que ir todo el mundo preso, no puede uno preso y el otro no es el individuo funcionario solamente. Claro, es lo que estamos planteando. Bueno, como dicen por ahí, hay que seguir el dinero, follow the money. Follow the money, que es el caso otra vez de don Juan Jamón, ¿verdad? De Salvador Villera, que el caso empieza a salir a la luz pública las primeras insinuaciones en el 2006,
que en el 2008 hubo algo de 6.000 millones, hubo otro 6.000, chisme. ¿De 6.000 millones era la Sí, cosa? no, y hay unos cobros de O dinero 6 que la millones. compañía de turismo tiene un cobro de dinero hace años Exacto. pendiente y que nadie lo acaba ningún juez acaba de emitir la sentencia. Entonces, y el tipo estuvo en el comité que evaluaba a los jueces. O sea, vamos a hablar de si el tipo tenía o no tenía influencia. Hasta ahora reciente, ¿no? Y estuvo en la Junta del Puerto de las Américas, y estuvo en la Junta de Restauración de Humboldt Hall. Como dirán por ahí, está más conectado con su Con los dos. Sí. Es más evidente con uno, porque siempre es más evidente con uno que con otro. Pero en Puerto Rico está conectado con los dos. Entonces, tú tienes a este señor que, a pesar de que este escándalo revienta por primera vez en el 2012, parece que su ambición personal, y ahí sí hay un problema con él, porque si yo estoy dribleando por lo bajito y hay una señal de que me detectaron, mira, yo recojo lo que tengo y ahueco el ala. Pero este tipo se quedó y amplió su G. Después, 2 años después, lo que los estatales no hicieron en el 2012, en el 2014, ahora lo van a hacer los federales. Son las 10:15, Y vamos a entonces, una pausa. perdóname, se va ese y vendrá otro. no, vendrá que al otro. final, ¿verdad? Pero es que Lo mismo. esto- Probablemente ya hay Es que otro por ahí. es que ese es el orden, Sí, volvemos sí. a lo mismo, este es el sistema. Sí, Eso es lo vamos que a hay. una pausa, son las 10:15, regresamos. Son las 10:20 de la mañana, ya estamos en la parte final de este segmento de La Gente Está Hablando, pero no se vaya nadie porque a las 10:30 viene Karina con la segunda parte. Y yo soy Norma Colón D'Alexio y me acompañan José Cepeda y Gary Gutiérrez ya al final de este programa. ¿Vamos a hablar de Juan Ramón o no? Bueno, sí, bueno, lo otro que te quiero Digo, decir... estamos hablando un poquito, Ya, pero... ya comenzamos. Lo otro que me parece que es importante señalar en este caso es que al tipo lo que le están imputando, repito, es o sea, de todos los chanchullos que el tipo debe haber hecho en su vida, Y de toda la conexión que tiene. el que le están imputando, el que lo está arrastrando, es el de haber lavado dinero del narcotráfico. Él lo asocian con la ganga de Ángelo Millones, que ahora la maneja un tal Navarro, o la manejaba, porque también lo intervinieron recientemente. Y entonces, decíamos la semana pasada que en Puerto Rico, a diferencia de los grandes escándalos de crimen de cuello blanco corporativo de Estados Unidos, son este otro tipo de crímenes, los crímenes de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque es una economía que hoy día depende, probablemente, han dicho, repito, economistas, aún los más conservadores admiten que el narcotráfico es una de las 3 o 4 principales empresas del país. De hecho, algunos lo ponen solo detrás del gobierno en cantidad de empleos creados. Y a diferencia de lo que usted pueda pensar de las grandes megatiendas de cajón, que lo que pagan son salarios mínimos y part-time, aquí pagan buenos salarios porque el riesgo es alto. Digo, deben haber malos salarios en algunos puestos, pero en general hay una compensación que se honra siempre y se paga cash y no pagas impuestos. Así que, what not to like about that? Bueno, el riesgo, ¿no? Ajá. Entonces, este señor, como hemos dicho en el pasado también, aún en los estimados más conservadores que hablan de 6 a 9 mil millones de dólares producto del narcotráfico en Puerto Rico, porque hay otros que hablan de sobre 20 mil millones, la pregunta es, ¿y qué tú haces con todos esos chavos? Bueno, pues no hay otra forma, tienes que lavarlos, tienes que pasarlos. Lavarlos quiere decir pasarlos por un proceso que creen la apariencia de que surgieron de un fin legítimo. Seguro, las lavadoras más conocidas es cuando tú tienes un negocio que lo usas de frente, un negocio que por lo general maneje mucho cash, qué sé yo, las barras, los deals de carros, cosas así, y los haces depósitos como si fueran del negocio. Pero otra vez, estamos hablando de 6 mil millones de pesos. ¿Cómo tú lavas 6 mil millones de pesos? Tendría que... Entonces, ahí es que entran los bancos. En Puerto Rico lo hemos visto en las últimas décadas. Todos los bancos importantes han sido o están siendo investigados. De hecho, en este caso, al banco que se relaciona con él es a Santander, que era el que faltaba, porque ya el Popular lo habían investigado, ya el BBV se fue, ya el Doral tiene sus líos, pues, ¿quién queda? No quedan muchos ya para... Y además de que él usaba cooperativas, que de hecho me está curiosa la forma en que lo sorprenden, y ahí es que entra lo de que siempre es el más tonto el que cogen, porque ese también es un caso de texto que ha pasado un montón de veces en Estados Unidos, cuando el dinero huele mal, y es porque a veces lo tienen almacenado Pero húmedo. este literalmente olía mal. Sí, no, es que eso ya ha pasado, eso es bien común, esa es una de las señales, porque hacen un depósito. Huele mal. Físicamente. Sí, porque acuérdense,
cómo tú lavas esa cantidad, pues parte de ese dinero se almacena. Y a veces, mire, ¿no se acuerdan del narcotesoro de Vega Baja? Encontraron unos drones. Pues así que se almacena. Como cuando tú guardas periódicos, ¿verdad? Así que cuando mismo, vas a ahora destapar la llega. caja, Pero es papel, el olor es papel, fuerte, por sí, más sí. que lo empaques, es papel impreso. y el salitre, y esto es una isla. Así que Exacto. el sitio más fácil para entejarlo es una playa, que fue el caso aquel de... Entonces, o sea, y eso es un caso de libro de texto, o sea, ¿por qué el tipo cayó en algo tan tonto? Porque era evidente que si tú llevas ligeramente por debajo de 10,000 para no entrar en el conflicto de que te reporten, en dinero cash, que huele a humedad o a salitre o lo que sea, oye, eso digo, yo lo sé y no me dedico a eso, yo jamás llevaría chavos que huelan mal, les echo Fabriz o lo que sea, para que y cae en ese esquema, en ese pescadito. Y la razón, no porque él cae, sino los que lo manejan, porque repito, esta gente es la que da la cara, pero los verdaderos inversionistas nunca los vamos a Él ver. logró lavar 3 millones, fueron. Bueno, no sé, Supuestamente. alegadamente. Bueno, por eso no lo logró, lo cogieron. ¿Sabes Dios cuánto logró? ¿Cuánto logró lavar? Exacto. Se le está imputando. Lo que te quiero decir es que sabe Dios lo que había lavado antes. Antes, pues, sí, porque este es un tipo que lo están investigando desde el 2006. Pero oye, esta gente tiene que haber estado manejando mucho Pues dinero. Para que tengas una idea, en el Dark Alliance te habla cómo este muchacho Chris Ross, un afroamericano, tenía que alquilar casas Para guardar dinero. para almacenar dinero, porque era tanto dinero, o sea, él movía, creo que eran 2 o 3 millones de dólares a la semana, o sea, una cosa así, o sea, En efectivo. y todos estos billetes de 10 y de 20, ¿entiendes? O sea, Sí. de 5, de 1, ¿entiendes? O sea, Sí, entonces manejan el dinero en cash de pequeñas denominaciones. Así que ahí es donde tú tienes Y eso pienso en Rico McPato, ¿verdad? Exacto. La imagen esa. Literalmente él compraba casas, las sellaba las ventanas en cemento y tenía gente vigilando las casas porque estaban llenas de dinero. Esa era la forma en que almacenaba el dinero hasta que lo podían lavar. Sí, hasta que se podía procesar. Y como te decía, el problema con estos casos es que una vez te lo detectan, van a ir para atrás en el esquema. Casi nunca se recupera la totalidad y lo que haya. Incluso a veces probablemente, digo, ahora sí estoy especulando, probablemente este es parte del riesgo y el costo de ese tipo de negocio. Dice, bueno, de vez en cuando me van a coger a uno y yo dejo que se lleven X cantidad. Como tú dices, a lo mejor le cogieron a este 3 millones y las autoridades están orgullosas de que incautaron 3 millones, pero repito, los economistas dicen que manejan 6,000 millones. Exacto. Mira, ¿alguien ha visto la película de Wolf of Wall Street? El lobo de Wall Street. ¿Alguien la ha visto? Está basada en una historia real. No me acuerdo, ¿esa es la de DiCaprio? La de Leonardo DiCaprio. Sí, pues creo que sí que la vi. Pues esa película pone de manifiesto también el lavado de dinero porque él abre una cuenta por Suiza a nombre de otra persona. Algo que no hemos dejado claro. Y lleva dinero para allá. Y esto Cepeda lo ha dicho, me sorprende que no lo haya mencionado ya. Antes de irnos, estos esquemas de lavado de chavos no lo hicieron para el narcotráfico. No, o sea, para nada. Estos esquemas los inventó el capital, Claro. precisamente cuando salió de las fronteras nacionales de Europa y de Estados Unidos. Porque acuérdate que si yo, empresa norteamericana, hago negocios aquí, cuando repatrio mis ganancias, tengo que pagar una cosa que llaman toll gate tax. Entonces, para evitar eso, las propias empresas crearon sus propios bancos, o sea, los hermanos Koch y todos estos otros grandes empresarios han creado sus propios bancos en estas islas que eran antiguas colonias inglesas, imitando las leyes suizas de que tú solamente funcionas con un número, pero el banco es de ellos al final del camino. Y entonces solo repatrian dinero cuando van a invertir en nuevos desarrollos o lo que sea, que lo traen como préstamo, que se lo cogen un préstamo a ellos mismos, a sus chavos, lo entran como inversión y no pagan impuestos. Nos escribió una persona que no voy a mencionar que dice que trabajó en la colecturía de Arecibo cuando tuvieron que juntar el dinero que apareció en el narcotesoro y que hubo que hacer un protocolo, porque ella me explica, ¿verdad? La persona me explica. Hubo que hacer un protocolo de higiene para manejar el dinero. ¿De higiene? De higiene. Sí, porque de lavarte con alcohol después las manos y todo ese tipo de cosas, porque literalmente es como si tú estuvieras bregando con libros mojados, o sea, Sí, el hongo, porque es que es papel, y por más papel moneda, coge hongo, coge humedad, absorbe esa humedad, todas esas manos que tú no sabes por qué manos ha pasado.
Y entonces eso está allí almacenado, normalmente a veces incluso lo sellan en bolsas plásticas para evitar que se degrade, pero eso no evita que la humedad que se queda encejada. Entonces, es el libro de texto. El caso de Saldondo es un caso de libro de texto, yo no dudo las consecuencias. Ahí lo interesante, y es que aquí los líderes políticos son cobardes. En el caso de Oliver North, que hemos mencionado varias veces, tan pronto, según se declaró culpable y le impusieron la sentencia, una vez le impusieron la sentencia, Higan no tardó que 2 semanas en indultarlo. Aquí los políticos no se atreven, aquí te quedas preso. Los políticos no tienen tanta babilla, porque lo pueden indultar, realmente son una autoridad del gobernador o del... Otra cosa. No, los presidentes de Estados Unidos son otros. Sí. que vienen de ese mismo mundo, porque Higan venía de las uniones y de Hollywood. Y muchos de esos presidentes vienen de empresas grandes, o sea, que vienen de ese mundo del capital. Bueno, pues tienen un rain check en inglés. Un cheque de lluvia. Sí, un cheque de lluvia para regresar, porque tenemos que seguir hablando de esto. Nada, les agradezco mucho su participación hoy. Fíjate, incluso en el futuro, y yo creo que este es un tema importante, debemos mirar no solamente el caso de Saldondo como un caso de libro de texto de crimen de cuello blanco y vínculos con el crimen organizado, también el problema de los narcoestados, hasta qué punto nuestro sistema político hoy día le responde a los verdaderos inversionistas del narcotráfico, que repito, no son estos bichotes que han cogido, Fíjate, y que son inversionistas políticos igual que lo son los de las grandes empresas. Y que ya van varios casos. Bueno, que podríamos empezar a investigar. En el 2011 hubo unos artículos bien interesantes también, porque las Naciones Unidas establecieron 15 criterios para considerar a un país narcoestado. Tenemos que ir rapidito. Hace 21 años, como respuesta precisamente a la corrupción del Estado mexicano, los zapatistas se levantaron en armas. Así que felicidades a los zapatistas, que celebran mañana su aniversario número 21. Pues mañana es 31 de diciembre, mañana vamos a tener a Sandra Torres del periódico La Perla, hablando sobre las noticias positivas del año 2014. Ella sabe de eso. Porque las hay, como dicen por ahí en otras emisoras. Ella sabe de eso. Y también vamos a estar hablando con José Elías Torres sobre las noticias que no son tan buenas. Así que vamos a despedirnos por el día de hoy. Gracias. No se vayan, que viene por ahí Karina. Ya entrará a las 10:31, pues ya son las 10:31. Le damos las gracias a Cepeda y a Gary por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por año. escucharnos, y gracias a Risolina y a don Salvador Vargas por la valiosa aportación de ambos. Muchas gracias.